Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a esta clase del curso Inspector de Soldadura AWS D1.5. Vamos a ver la especificación parte B, capítulo 5. Requisitos para la calificación del procedimiento. 5.1. Datos de especificación del procedimiento de soldadura. La tabla 6 indica los datos de la soldadura que se incluyen en una WPS para cada proceso de soldadura. La WPS puede presentarse en cualquier formato, escrito o tabular, siempre que se incluyan los datos requeridos en la tabla 6. En el apéndice 7 se muestra un formato sugerido de WPS. La WPS puede listar las variables registradas en el PQR dentro de todo el rango permitido para las variables de calificación, así como los límites prácticos determinados por la organización de soldadura para otros datos de soldadura. 5.2. Variables de calificación del procedimiento. Cualquier cambio en una WPS más allá de los permitidos en esta sección deberá exigir la recalificación del procedimiento y la preparación de una WPS nueva o revisada. Los cambios no abordados en esta cláusula no deberán requerir recalificación, siempre que dichos cambios sean documentados en una WPS nueva o revisada. 5.2.1. Conjuntos soldados de prueba. La organización de soldadura deberá preparar una cantidad suficiente de conjuntos soldados para la prueba de calificación, para que se cubran los procesos, materiales, espesores, etc., anticipados, tal como se describe en el presente documento. Los documentos soldados de prueba de ranura deberán ser lo suficientemente grandes para proporcionar las probetas necesarias que se requieran en 5.3. 5.2.1.1. Para las soldaduras de metales base con números M diferentes, deberán realizarse una prueba de calificación del procedimiento para cada combinación de números M que se unirán. Sin embargo, una prueba de calificación del procedimiento con número M también deberá calificar para dicho metal soldado consigo mismo y con cada uno de los metales de número M más abajo para: primero, metales base M1, M3, M4, M5A. 2. Procesos de soldadura SMAU, GTAU, GMAU y FECAU. Ejemplo: M5A con M5A calificaría para M5A con M5A, así como M5A con M4, M5A con M3, M5A con M1. Consulte los apéndices 3A y 3B para ver la lista de los números M de metal base. 5.2.1.2. Si se requiere el ensayo de tenacidad a la fractura, deberá realizarse la calificación del procedimiento para cada combinación de número M,
y número de grupo que se deban unir. Debe realizarse una calificación del procedimiento para cada combinación de número m y número de grupo de metales base, aunque se hayan hecho las pruebas de calificación del procedimiento para cada uno de los metales base soldado consigo mismo. 1. Si la especificación del procedimiento de soldadura WPS para soldar la combinación de metales base especifica las mismas variables de calificación, incluyendo el electrodo o el metal de aporte, que cada una de las WPS para soldar cada metal base consigo mismo, de modo tal que el metal base es el único cambio, entonces la WPS para soldar la combinación de metales base también estará calificada. 5.2.1.1 Para la soldadura de metales base con números M diferentes, deberá realizarse una prueba de calificación del procedimiento para cada combinación de números M que se unirán. Sin embargo, una prueba de calificación del procedimiento con un número M también deberá calificar para dicho metal soldado consigo mismo y con cada uno de los metales de número M más abajo. Primero, metales base M1, M3, M4 y M5A. Segundo, procesos de soldadura SMAO, GTAO, GMAO y FECAO. Ejemplo, M5A con M5A calificaría para M5A con M5A, así como M5A con M4, M5A con M3 y M5A con M1. Consulte los apéndices 3A y 3B para ver la lista de los números M de metal base. Si se requiere el ensayo de tenacidad a la fractura, deberá realizarse la calificación del procedimiento para cada combinación de número M y número de grupo que se deban unir. Debe realizarse una calificación del procedimiento para cada combinación de número M y número de grupo de metal base, aunque se hayan hecho las pruebas de calificación del procedimiento para cada uno de los dos metales base soldados consigo mismo. Primero, si la especificación del procedimiento de soldadura WPS para soldar la combinación de metales base especifica las mismas variables de calificación, incluyendo el electrodo o el metal de aporte, que cada una de las WPS para soldar cada metal base consigo mismo, de modo tal que el metal base es el único cambio, entonces la WPS para soldar la combinación de metales también será calificada. Cuando se califican metales base de dos números M y números de grupo diferentes, usando un solo conjunto soldado de prueba, dicho conjunto de prueba califica la soldadura de esos dos números M y números de grupo consigo mismos y entre sí usando las variables calificadas. 5.2.2 Limitaciones del espesor de la calificación. 5.2.2.1 Las limitaciones de los rangos de espesor calificados por las muestras de calificación del procedimiento se dan en la tabla 7. 5.2.2.2 Las limitaciones de la tabla 7 se basan en el espesor del metal base y del metal soldado para las soldaduras de ranura. 5.2.2.3 Las soldaduras de ranura de penetración completa también deberán calificar las soldaduras de ranura de penetración parcial, las soldaduras de filete
y las acumulaciones de soldadura dentro de los límites de la calificación dados en la tabla 7. 5.2.2.4. Además de los datos de la soldadura necesarios para ser incluidos en la WPS según 5.1, cuando se utilizan varias clasificaciones de procesos o de metales de aporte en un solo conjunto soldado de prueba, los rangos de espesor permitidos para uso en la WPS deben aplicarse por separado a cada clasificación del proceso de soldadura y del metal de aporte. El espesor del depósito de soldadura para la clasificación de cada proceso de soldadura y cada metal de aporte usados en la prueba de calificación deberá registrarse en el PQR. 5.2.2.5. Además de las variables de calificación del procedimiento necesarias para registro en el PQR, según 5.2.3, el espesor del depósito de soldadura para cada proceso de soldadura y todas las clasificaciones de los metales de aporte usados en la prueba de calificación se deberán registrar en el PQR para todas las aplicaciones. 5.2.3. La tabla 8 indica las variables de calificación del procedimiento que se registran en el PQR para cada proceso de soldadura. Un cambio en una variable de calificación del procedimiento más allá de los límites mostrados en la tabla 8 exige una WPS nueva o revisada y un nuevo PQR. El PQR deberá enumerar los valores reales de las variables usadas. La leyenda para la entrada en la tabla es la siguiente. Q, variable de calificación para todas las aplicaciones. T, variable de calificación para todas las aplicaciones de tenacidad a la fractura. 5.3.1. Evaluación de conjuntos soldados de prueba de ranura. Los conjuntos soldados de prueba deberán someterse a lo siguiente. Primero, examen visual. Segundo, prueba de doblado guiado. A. 4 probetas de doblado de lado o B. 2 probetas para doblado de cara y 2 para doblado de raíz. Las probetas para doblado de lado pueden reemplazar probetas de doblado de cara y de raíz para espesores de metal desde 10 a 19 milímetros inclusive. Para espesores de metal mayores de 19 milímetros se requieren probetas para doblado de lado. Para metales base de 10 milímetros de espesor y mayores se requieren doblados de lado para GEMAO-S. Tercero, prueba de tracción. A. 2 probetas para prueba transversal. 4. Tenacidad CBN a la fractura, si se requiere. A. 3 probetas del metal de soldadura. B. 3 probetas de la zona afectada por la temperatura. 5.4. Criterios de aceptación para la calificación del procedimiento. 5.4.1.
Criterios de aceptación mediante examen visual. Antes de retirar las muestras de probeta del conjunto soldado de prueba terminado, se deberá examinar visualmente la soldadura en todas las superficies accesibles y verificar que cumplan con los criterios siguientes. 5.4.1.1 No debe haber evidencia de grietas, de fusión incompleta, ni de penetración incompleta en la junta. 5.4.1.2 La profundidad de socavación no debe exceder el menor valor entre 10% del espesor del metal base y 0,8 milímetros. 5.4.1.3 La porosidad no deberá exceder la limitación de la sección 2.0, 3.0 o 4.0 según corresponda. 5.4.2 Criterios para el doblado. Las probetas para pruebas de doblado transversal deberán prepararse según lo que se especifica en el apéndice 4. El radio del borde de la probeta no deberá ser mayor de 3 milímetros. Se recomienda, aunque no es un requisito, que la dirección de esmerilado de la probeta sea paralela a la dirección del doblado. En el caso de probetas para doblado de cara, el lado de la cara de la soldadura deberá estar en el lado convexo de la probeta para doblado. En el caso de probeta de doblado de la raíz, el lado de la raíz de la soldadura debe estar en el lado convexo de la probeta de doblado. Las probetas para doblado de lado pueden ser dobladas en cualquier dirección. En todas las probetas para doblado transversal, el metal de soldadura y la zona afectada por el calor deberán estar completamente dentro de la parte doblada de la probeta después del doblado. A menos que se especifique de otra manera, las probetas que contengan discontinuidades que deban rechazarse deberán considerarse que no pasan, sin importar si cumplen con los requisitos de preparación o doblado. Se deberán excluir las probetas que no cumplan con los requisitos de preparación o de doblado que no contienen discontinuidades y se deberán preparar probetas de reemplazo a partir del conjunto soldado original que van a someterse a prueba. Se deberá examinar visualmente la superficie convexa de la probeta para prueba de doblado, comenzando en el borde de la probeta y incluyendo el radio del borde de la probeta, que debe cumplir con los requisitos de 5.4.2.1, 5.4.2.2 o 5.4.2.3, según corresponda. 5.4.2.1 Aplicaciones de acero estructural. Para que se acepte, la superficie no deberá presentar discontinuidades en la soldadura ni zonas afectadas por el calor, según lo que se establece a continuación. Primero, mayor que 3 milímetros medidos en cualquier dirección de la superficie. Segundo, mayor a 10 milímetros en la suma de las dimensiones más grandes de todas las discontinuidades que excedan de 0,8 milímetros, pero inferiores o iguales a 3 milímetros. Tercero, 6 milímetros en la grieta máxima de esquina, excepto cuando la grieta de esquina resulte de una inclusión de escoria visible u otra discontinuidad de fusión, en cuyo caso se deberá
aplicar el máximo de 3 milímetros. Las probetas con grietas de esquina que excedan de 6 milímetros sin evidencia de inclusiones de escoria u otra discontinuidad de fusión deberán descartarse y se deberá probar una probeta de reemplazo del conjunto soldado original. 5.4.2.2 Aplicaciones de tuberías. La prueba de doblado deberá considerarse aceptable si después del doblado no se encuentran grietas ni otras imperfecciones de más de 3 milímetros o la mitad del espesor de pared especificado, lo que sea menor, en cualquier dirección, en la soldadura ni entre la soldadura y la zona de fusión. Las grietas que se originen durante el ensayo en el radio exterior del doblado a lo largo de los bordes de la probeta y que tengan menos de 6 milímetros medidos en cualquier dirección, no se deberán tomar en cuenta a menos que se observen imperfecciones evidentes. 5.4.2.3 Aplicaciones de tuberías de presión. Para que se acepte, la superficie no deberá presentar discontinuidades en la soldadura, ni zonas afectadas por el calor, según lo que se establece a continuación. Primero, mayor que 3 milímetros medidos en cualquier dirección sobre la superficie. Segundo, no se deberán tomar en cuenta para el ensayo las discontinuidades abiertas que se presenten en las esquinas de la probeta y se deberá hacer la prueba con una probeta de reemplazo obtenida a partir del conjunto soldado original, a menos que exista evidencia definitiva que indique que las discontinuidades abiertas son consecuencia de falta de fusión, inclusión de escoria u otras discontinuidades internas. 5.4.3 Criterios para la prueba de tracción. Los procedimientos y métodos para la prueba de tracción deben ajustarse a lo que se establece en AWS B4.0, métodos estándar para los ensayos mecánicos de las soldaduras. Nota: se hace referencia a B4.0, pero no es necesario al tomar el examen. Todas las probetas para la prueba de tracción deberán tener una resistencia a la tracción que no sea inferior a lo siguiente. 5.4.3.1 La resistencia mínima a la tracción de metal base, como se especifica en el apéndice 3b, o del más débil de los dos metales base si se utilizan metales de diferentes resistencias mínimas a la tracción. La resistencia a la tracción mínima especificada para la clasificación del electrodo o metal de aporte cuando se usa metal de aporte de menor resistencia. Si la probeta se quiebra en el metal base, fuera de la soldadura o de la interfaz de la soldadura, la prueba deberá aceptarse, siempre que la resistencia no esté más de 5% por debajo de la resistencia mínima a la tracción especificada del metal base. .3.4 Si el metal base no tiene una resistencia a la tracción mínima especificada, la falla del metal base será aceptable. 5.4.4 Criterios para la tenacidad CVN a la fractura.
Para la prueba de tenacidad a la fractura, el tipo de prueba, el número de probetas y los criterios de aceptación deberán cumplir con lo especificado. Los procedimientos y el equipo deberán ajustarse a los requisitos de AWS B4.0. Nota: se hace referencia a B4.0 aunque no es necesario al tomar el examen. 5.5. Documentos para la calificación del procedimiento. Las variables de la soldadura usadas para producir un conjunto soldado de prueba aceptable y los resultados de las pruebas realizadas en dicho elemento soldado para calificar una WPS se deben registrar en un registro de calificación de procedimiento, PQR. El PQR se puede presentar en cualquier tipo de formato, escrito o tabular. En el apéndice 8 se incluye un formato sugerido para el PQR. La WPS deberá hacer referencia a todos los PQRs que respaldan la calificación de esta WPS. Tabla 6. Matriz de datos de WPS. Acá tenemos, por el lado izquierdo, los datos o variables esenciales de la WPS. La X indica que si hay un cambio ahí, se debe recalificar el procedimiento. Y las columnas tenemos FECAU, GEMAU, GETAU y ISMAU. Dentro de los principales tenemos el diseño de la junta, el metal base, metales de aporte, la posición, el precalentamiento y entrepasadas, el tratamiento térmico, el gas de protección, especificaciones eléctricas, variables. Tabla 7. Limitación de espesor de placa y conducto para soldaduras de ranura para calificación del procedimiento. Acá esta especificación tiene dos rangos de espesores. Uno, el rango del metal base que califica, y el otro, el rango del metal depositado. El metal base lo identifica con la letra T de techo mayúscula. El metal depositado, por cada proceso, lo identifica con la letra T de techo, pero minúscula. Entonces ahí, según el espesor de la probeta del cupón de soldadura que se realizó en el PQR, yo tengo los dos rangos. Uno con valores mínimo y máximo para el espesor de metal base y otro con el espesor máximo del metal de soldadura calificado. Tabla 8. Matriz de datos del PQR. Acá debe recordar, cuando en las columnas indica la letra Q, significa que ese parámetro es válido para todos los procesos y aplicaciones. Cuando lleva una letra T, es solamente para variables suplementarias, o sea que el procedimiento te exige que sea con CVN, tenacidad. Entonces en las columnas tenemos los procesos de soldadura, FECAU, GEMAU, GETAU y ISMAU. Y al lado los parámetros que se deben registrar. Todos esos parámetros deben ir obligatoriamente en el PQR. Diseño de la junta, metal base, metales de aporte,
temperatura de precalentamiento y entrepasadas, tratamiento térmico posterior a la soldadura, gas de protección, características eléctricas y además otras variables.